Saludos cordiales, estimada doctora Cristina Vinués Orquera. Reciba un cordial saludo por parte de los estudiantes de educación inicial, especialmente del grupo número 1, conformado por Dayana Aguirre, Diana Burga, Evelyn Cajas, Jennifer Duarte y Henry Medrano, del NRC 9104, del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, de la asignatura Planteamiento de la Investigación, Acción Participativa, Historias de Vida. En este momento vamos a realizar una exposición acerca de las historias de vida como método de la investigación cualitativa. Historias de vida. Componen generalidades, definiciones y características. Mencionan algunos autores como Martín 1995, que en la investigación social utiliza historias de vida como complemento a otras técnicas. Además, Cornejo 2006 menciona la pertinencia, que implica que las historias de vida se harán con ese relato de vida, el sujeto de estudio, que es quien manda, y la formación que debe tener el investigador de manera teórica o práctica. Desde mi perspectiva, considero que las historias de vida son narraciones de varias personas de acuerdo a su historia de vida y desde su propia historia. Componen también que es una autobiografía singular y también puede utilizar una entrevista etnográfica. La historia de vida es la narración de la vida de una persona que es recogida y reportada por parte del investigador. Es la principal técnica de las entrevistas en profundidad utilizada en la investigación cualitativa, lo cual es una herramienta para comprobar hipótesis, teorías, recolección de datos y no pretende generalizar. Además, ocurren reiterados momentos entre el investigador y el protagonista. Existe la triangulación con documentos y fuentes cercanas. Existen características como, por ejemplo, establecer el rapport o el nivel de confianza, varios encuentros cara a cara con los participantes. Un ejemplo de historia de vida. Tenemos el caso de María Elizabeth, que es una madre de familia y es entrevistada por la docente de educación inicial, lo cual comparte su relato de vida en cuanto a su alimentación y cómo lo hace con su hija. Además, interviene el centro infantil, que se encuentra realizando varias entrevistas a los padres de familia con el fin de recopilar información y prevenir la desnutrición crónica en los niños e implementar un programa lonchera nutritiva. Es un ejemplo de historia de vida, según el relato de María Elizabeth. A continuación, mi compañera. Saludo magíster y compañero, mi nombre es Diana Burga y el día de hoy voy a hablar sobre 3 subtemas que embarcan las historias de vida. Los antecedentes históricos, enfoques y dimensiones de las historias de vida y las ventajas y desventajas. En los antecedentes históricos podemos notar que básicamente se nació el interés en la escuela de Chicago, en donde se empezaron a estudiar los documentos personales y empezaron a desarrollar el uso de la metodología cuantitativa. En las ventajas y desventajas. En las ventajas es donde se le permite al investigador obtener un testimonio subjetivo de la historia de vida de una persona, de su visión, de sus experiencias, y a la vez nos permite plasmar la vida que nos refleja normas, valores y la cultura de una comunidad. Una de las desventajas puede ser la dificultad de la práctica para obtener un buen informante y a su vez que éste pueda obtener una información precisa de la persona a la que él va a entrevistar, de la que se va a desarrollar la historia de vida, ya que se puede obtener relatos cruzados que pues no le permitan al informante obtener una buena información acerca de la vida de una persona.
Enfoques y dimensiones de la historia de vida. Tenemos dos enfoques. El primero es el enfoque nomotético, que usan los empiristas y objetivistas. Ahí se utiliza la experimentación y la comparación estadística. También pueden reconocer el estudio de caso como un recurso pedagógico en donde se aprende de una manera constructiva teórica, pero tampoco se puede generalizar. Por otra parte, tenemos el enfoque ideográfico, en donde lo usan los naturalistas y subjetivistas. Estudian un solo individuo y su meta básicamente es comprender el comportamiento y realizan estudios de caso. Aquí podemos encontrar donde son 4 dimensiones. Tenemos a la constructiva, la interdisciplinaria, la cualitativa y la profunda. En la constructiva es el relato de sí mismo. En la interdisciplinaria es el relato que rompe la disciplinariedad y en donde se busca más la comprensión integral de una persona. En la cualitativa se busca el conocimiento estructurado de algo real en profundidad. Y en la profunda es la comprensión profunda del ser en el ámbito intersubjetivo. En los recursos utilizados para poder realizar la historia de vida de una persona podemos notar la entrevista, las grabaciones, las redacciones propias y las fotografías. Estas 4 maneras de poder obtener información concisa nos permiten de alguna manera poder acercarnos más a la persona y poder obtener una información precisa acerca de la vida de una persona. En las entrevistas podemos realizar preguntas. Estos serían los recursos usados en las historias de vida. A continuación, mi compañera. Mi nombre es Evelyn Cajas. Yo les voy a hablar sobre los objetivos. Según Ruiz 2012, capta la experiencia biográfica completo, capta la ambigüedad y cambios, capta la visión subjetiva y descubre las claves de interpretación. Sus funciones, según Becker, evalúan teorías, sugieren variables, comprende el lado subjetivo de los procesos educativos, sirve de comunicación de los distintos sectores sociales. Su aplicación en ámbitos son el currículum, que viene a ser la enseñanza en la narrativa en acción, en los centros educativos, viene a ser la comprensión de su altura y contextos. En los profesores viene a ser la aplicación en las historias de vida y formación, y en educación viene a ser las historias de vida en la institución. Su utilidad es conceptualizar los problemas en fases iniciales y exploratorias de un estudio. Método biográfico. Historias de vidas dentro del marco conceptual de la metodología cualitativa. En la metodología cualitativa viene a ser los documentos personales, historias de vida, que viene a ser relato único, relatos cruzadas, relatos paralelos, de una manera cualitativa y cualitativa. También biogramas. Tipología de métodos biográfico. Evaluación subjetiva, se refieren a la investigación, se producen datos descriptivos e interpretación, se interpretan los datos de manera de informe y los resultados no se les asignan números. Diferencias entre historias de vida, autobiografía y relato de vida. Las historias de vida es contada desde la perspectiva de las personas que le cuentan sus experiencias y sus recuerdos a otra persona que preocupa registrar literalmente la narración. La autobiografía y el relato de vida, según Dessing en 1978, indica que ese relato de vida es sinónimo de autobiografía, por lo que es una narración de la vida o de aspectos de ella, de un protagonista por iniciativa propia, mientras que la historia de vida es el investigador quien selecciona los casos de estudio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Duarte y a continuación mi tema. ¿Cómo elaborar una historia de vida? Para elaborar una historia de vida implica una planificación previa que incluye establecer un marco teórico, justificar el uso del método bibliográfico, delimitar el universo de análisis y seleccionar adecuadamente al informante.
A partir de allí se lleva a cabo la recopilación de datos y se redacta la historia, teniendo en cuenta la ética y la confidencialidad. En la recolección de datos para una historia de vida es importante crear un ambiente favorable y estimular al entrevistado a hablar. Para la recolección de datos se debe evitar interrupciones innecesarias y aprovechar los silencios para retomar el tema. Se recomienda utilizar preguntas abiertas y generales, aunque se puede emplear preguntas cerradas para aclaraciones. Se debe mostrar paciencia y respeto, evitando exigir información que el entrevistado no esté dispuesto a compartir. Además de la entrevista, se pueden tomar apuntes etnográficos, realizar revisiones documentales y recurrir a otros informantes para enriquecer la información. Para el análisis e interpretación de las entrevistas, es recomendable revisar y corregir los errores de concordancia semántica y sintáctica para mejorar la legibilidad del texto. Se debe utilizar el diario de campo para registrar información sobre las pausas, énfasis o dudas u otras expresiones del entrevistado. Es importante conservar todas las expresiones, incluso el léxico jergal, si es relevante, y si se puede incluir un glosario si es necesario. En la fase analítica se debe encontrar con el registro original de la transcripción del diálogo. Es útil llevar el registro cronológico para ordenar la información y tener en cuenta a las personas relacionadas con el entrevistado. Y por último, se puede utilizar un registro temático para agrupar la información de marca cronológica. Un ejemplo de una historia de vida sería cuando te enfocas en la experiencia de Juan como pescador y su relación con el entorno marino. A través de sus relatos descubre cómo ha tenido que adaptarse a los cambios en los patrones de pesca y a las variaciones de la abundancia de peces debido al cambio climático. En este estudio se utiliza el método bibliográfico para investigar la experiencia de Juan, un pescador, y cómo los cambios ambientales han afectado su trabajo. Se recopilan datos a través de entrevistas en un ambiente cómodo, respetuoso, utilizando preguntas abiertas. Las entrevistas se analizan y se destacan los cambios en la pesca a lo largo del tiempo, así como temas recurrentes como la sostenibilidad y la preocupación por el futuro de la pesca. La historia de vida de Juan proporciona un valioso testimonio sobre la interacción entre los humanos y el ecosistema marino en su pueblo costero. A continuación, mi compañero. Magíster y compañeros, buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre la edición y la presentación de historias de vida como parte del informe final. Una vez adquirida la información mediante la técnica que nosotros hayamos elegido, procedemos con la edición, que no es otra cosa que utilizar herramientas y poder sistematizar toda la información que nosotros hayamos logrado adquirir. Entonces, para esto tenemos la transcripción del relato, de lo que nos haya contado la persona. Tenemos también una introducción analítica de lo que nosotros estamos presentando. Como ayudas podemos tener notas al pie y un glosario de términos y anexos que nos permitan de alguna forma mejorar nuestra comprensión acerca de lo que queremos indicar con la historia que estamos contando, y en base a los resultados que queremos publicar en el informe final. Luego de haber sistematizado toda la información, nosotros podemos continuar con la historia de vida, presentando tal y como fue narrada por el protagonista o con un análisis teórico. Sí, recuerden que siempre es importante conocer a qué público y cuáles son los intereses a los que queremos llegar. Entonces, esto se va a convertir en una buena herramienta siempre y cuando la presentación sea buena de estos informes para poder desarrollar proyectos personales en lo futuro, reforzar lazos familiares y también tener un crecimiento profesional. Como ustedes ven, en resumen, la edición y la presentación de historias de vida requiere atención a los más mínimos detalles. También consideraciones de a qué público se está presentando, porque esto nos va a ayudar a tener mejores oportunidades de crecimiento, tanto personal, familiar y profesional.
ámbito educativo, las historias de vida pueden utilizarse como un recurso didáctico para acercarse a los estudiantes y hacerles entender las diferentes realidades, que hay diferencias sexuales, culturales, del entorno, que no necesariamente tienen que ser vistas de una única forma, sino que pueden abrir un poco el espectro o la visión más amplia de esto. Sí, el método narrativo de las historias personales nos va a ayudar de alguna forma a mejorar en la enseñanza y el aprendizaje en las aulas, no solo a través de las historias de vida que el docente cuente, sino también historias de vida que tal vez los estudiantes puedan llegarse a contar. Muchas de las veces los niños nos ayudan sin querer, nosotros sabemos lo que ha pasado en los hogares. Entonces, estas son micro historias de vida que ellos nos están compartiendo con nosotros y que nos ayudan a nosotros a entender mejor cómo está funcionando el hogar de cada uno de los estudiantes. Sí, las historias pueden ser utilizadas como parte de la formación de maestros y de estudiantes, porque siempre vamos a terminar aprendiendo algo de ellos y va a hacer que esto sea más real y participativo, ¿sí? Entendiendo que vamos a tener un aprendizaje propio tanto para el uno como para el otro. Las historias pueden ser orientadas hacia los docentes y pueden ser desarrolladas estrategias que de mejor manera nos ayuden a reforzar el tipo de enseñanza, ¿sí? Parte de esto tenemos también el tema de la ética en las historias de vida, que es algo que debemos cuidar y es algo muy importante, porque la ética en la investigación de historias de vida debe ser considerado como un valor social, también como un valor científico, debe tener una validez científica, sobre todo debe ser seleccionado no cerrando un criterio, sino tratando de buscar una historia real que pueda transmitir y buscar una solución general, más no individual, ¿sí? También recuerden que siempre tenemos como parte de la ética cumplir con ciertos requisitos, y uno de estos requisitos, y yo creo que es el más importante, sería el del consentimiento informado, porque sin este consentimiento nosotros no estaríamos siendo éticos al manejar la información que estamos procurando presentar en un informe. Sí, como ustedes ven, las historias de vida pueden ser una herramienta valiosa para el ámbito educativo, porque pueden aprovechar tanto los estudiantes como los docentes y así acercarnos a mirar las diferentes realidades existentes, ¿sí? Y de alguna forma esto nos ayuda a sensibilizar el pensamiento que tenemos y a socializar más con las personas que estamos ahí. A continuación vamos a mirar un corto video que nos permite un poco apreciar cómo es una historia de vida de acuerdo de cómo se la cuenta, que nos permite cambiar la perspectiva de cómo estamos mirando una historia luego que se nos cuenta.
Luego de mirar este corto video y a lo largo de nuestra exposición, esperamos haber podido transmitir todo el conocimiento que nosotros hemos aprendido en este tema. Sí, de antemano les damos muchas gracias por parte de mi grupo. Magíster, compañeros, muy buenas tardes. Gracias por su atención.